modo campaña, por supuesto, una campaña compleja, polarizada, se va polarizando más, y desde, bueno, la perspectiva de Keiko Fujimori, está planteando esto en una especie de narrativa comunismo versus democracia. Pedro Castillo en los últimos días viene más bien morigerando su mensaje, él está muy por encima todavía en las encuestas, además aupado en un antifujimorismo que es innegable y que de alguna manera está mostrándose de manera más clara en estos días, pero esta campaña recién empieza y por supuesto una cuestión central ha sido la importante votación que Pedro Castillo ha obtenido en el centro y el sur del país. Ayer lo conversábamos con Alberto Adriancén, de repente podríamos comparar esa votación, esa primera votación de la primera vuelta con lo que pudo sacar Ollantumala, Alejandro Toledo en su momento y Verónica Mendoza en el 2016. ¿Es así? ¿No es así? ¿Tiene para crecer? ¿Qué es lo que espera el poblador del centro y del sur del país? Vamos a conversar con Zairi Túpac García Roca, analista político y catedrático desde el Cusco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, señor García Roca? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, cuéntenos por favor cómo se ve desde Cusco y por supuesto desde el centro, del sur del país, interpretar, explicar esta votación. En el caso puntual de Cusco, el señor Castillo, bueno, se la llevó y ahí nomás estaba Verónica Mendoza, que se esperaba de alguna manera pudiera tener una mejor performance, pero el hecho es que la izquierda, si se quiere, ha tenido pues una votación sumamente importante. ¿Cómo interpretar este voto que en algunos casos ha sido realmente, más que en Cusco, incluso altísimo? Estamos hablando de aproximadamente un 20% que representa el antivoto, el voto de protesta, ¿no? Un voto de una población generalizada, sobre todo en el centro y el sur de nuestro país, ¿no? Que muestra el olvido, la falta de participación, la falta de presencia del Estado de más de 40 años. Sin duda alguna, la situación COVID ha desnudado básicamente la fragilidad, ¿no? Con la que vive mucha parte importante de la población del Perú, ¿no? Perú es un país pluricultural, ¿no? Y claramente las regiones hoy por hoy han hablado, el voto mayoritario para el señor Castillo ha venido de parte de las regiones y justamente de nuestro punto de vista se basa esa falta de presencia del Estado por más de 40 años, ¿no? Entonces, básicamente eso podría explicar, ¿no? Esta presencia importante y en ese momento diría yo mayoritaria del apoyo al señor Castillo por parte de la población peruana. Ahora, falta de presencia del Estado en 40 años, entendámosla a ver un poquito en una dimensión más compleja. De un lado hay evidentes avances, al menos, ¿no? En las cifras de superación de pobreza extrema, de pobreza, es decir, los números no son los mismos de hace 20 o 25 años. Y lo otro que yo quería preguntarle también de todas maneras es que hay una transferencia a los gobiernos subnacionales que es realmente importante. Y por ejemplo, cuando hablamos de corrupción, bueno, lo que encontramos también es que el 80% de los casos detectados por Contraloría, que en este caso serían más de 43.000, están en gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces, o mejor dicho, gobiernos subnacionales. ¿Es un tema así anticentralista o hay aristas a explicar aquí? No, tenemos claro, ¿no? Que nosotros vivimos en un país pluricultural, es un país multidiverso, ¿no? Con cosmovisiones distintas, inclusive de la propia manera de entender al mundo. Hay una parte occidental capitalizada básicamente en Lima, ¿no? Y tenemos pues cosmovisiones muy distintas, ¿no? No solamente en el centro, en el sur, en el oriente de nuestro país, ¿no? Bien dice usted, definitivamente la corrupción dentro de un sistema básicamente basado en el individualismo, ¿no? Con poca posibilidad justamente de emergencia de propiedades complejas de las que ustedes mencionaban, ¿no? Ha hecho pues que tengamos un nivel de descentralización importante. Si bien es cierto, hay un proyecto de descentralización que se viene llevando ya hace un buen tiempo en el país, claramente es un proceso de descentralización poco viable justamente porque no han sido las regiones pues generadas o nacidas de una forma geopolíticamente correcta, ¿no? Sin embargo, es un avance, creo que se está avanzando, sí, pero debemos decir claramente también que las regiones más allá del presupuesto, como usted menciona,
¿no? que llegan a las regiones, pues hay zonas realmente donde el Estado no puede llegar. Y eso básicamente se visibiliza en la falta pues, de educación, ¿no? En la falta de posibilidades para que los estudiantes puedan pues, llevar a cabo estas aspiraciones, en la falta de un sistema de salud, en la falta de trabajo, ¿no? Más allá de otros muchísimos más problemas pues, que abaten lastimosamente en nuestro país. Es un tema, desde mi punto de vista, sistémico, ¿no? Sin embargo, pues el Perú tendrá poco a poco que encontrar la forma, el modelo correcto, que más apropiado obviamente a su coyuntura, a su historia y a su cultura, ¿no? Pero en ese camino debemos emprender. Lo que, desde mi punto de vista, ha tratado de mostrar hasta el día de hoy la población desde las regiones es que estamos viviendo capaz un modelo con el cual no se puede estar de acuerdo. Tenemos un sistema donde no se desarrolla la innovación, el emprendimiento, el ecosistema de innovación y emprendimiento básicamente está abandonado. Tenemos 85% de la población de la PEA del país que se dedica básicamente a la actividad del comercio, pero no acaba siendo competitivo ni productivo, porque claramente todas las bases y los pilares de educación pues, y tecnología que requerían estos emprendimientos, pues lastimosamente no han logrado llegar a la población como corresponde. Entonces, sin duda alguna, el Perú es un país que lastra desigualdades y evidentemente pasivos sociales muy grandes. Pero alguna paradoja hay también en que el profesor Castillo represente a un sector del magisterio que se ha más bien mostrado reacio, por ejemplo, a la reforma de la carrera pública magisterial. ¿Cómo se toma esto? Hablamos, en lo que usted me está diciendo, la educación es un pilar absolutamente fundamental. La falta de educación, el lastre de la educación, la deficiente educación es un pilar fundamental, pero al mismo tiempo hay quienes cuestionan y dicen, oiga, el profesor Castillo representa precisamente a ese sector del SUTEP que de alguna manera golpeó al SUTEP Patria Roja, si se quiere oficial, resistiéndose en buena medida a una carrera pública magisterial. ¿Cuál es la salida? Ese es un poquito el dilema, ¿no? Particularmente yo vuelvo a insistir, no creo que el voto haya sido específicamente en apoyo al señor Castillo. Ajá. El voto ha sido antivoto. Usted acaba de mencionar hace un momento, ¿no?, que existen en ese momento 3 candidatos, ¿no? Vendría a ser el señor Castillo, que en ese momento tiene la preferencia del electorado, de acuerdo a Datum, ¿no? Está la señora Fujimori y está el antifujimorismo, ¿no?, que sería un tercer partido político, entre comillas, si lo podríamos llamar, ¿no? Yo lo que veo nuevamente es que existe un antivoto, un voto de protesta importantísimo que puede ser encarnado en ese momento, ya estamos hablando ya en una coyuntura de segunda vuelta, ¿no?, por el señor Castillo, siempre y cuando claramente el señor genere la confianza necesaria, ¿no?, en la población, justamente los temas que usted está mencionando, ¿no? Por ejemplo, el tema de educación, el señor bien menciona, necesitamos que la educación pues sea gratuita y que llegue básicamente a todos los lugares de nuestro país, ¿no? Sin embargo, habría que ver el cómo, cuál es la fórmula, ¿no? Y en ese sentido sí que todavía, de mi punto de vista, hay una confusión importante, ¿no?, dentro de la población, no solamente en el centro del sur, sino a nivel nacional, de la manera de que cómo va a hacer este señor para que esto suceda, cuál es su equipo que lo respalda, cuál es el nivel técnico para que eso no solamente quede en un plan capaz, entre comillas, viable, sino que acabe siendo implementado. Entonces, esa fortaleza, ¿no?, que le daría seguramente al señor Castillo un soporte importante, no es la que todavía no se está logrando visibilizar. Y es ahí donde claramente el señor Castillo tiene una debilidad, ¿no? Más allá, digamos, de la contracampaña con temas estos subversivos, etcétera, que se van a ir dando claramente por el lado del fujimorismo, ¿no? Entonces, existe... Digamos, Toca usted un punto muy importante. Vamos a ir a una pausa, pero precisamente eso. Hasta ahora, a ver, la campaña del miedo no le está sirviendo a Keiko Fujimori, o por lo menos no le está alcanzando. La campaña de las debilidades, ¿no?, que puede tener el señor Castillo, ya no precisamente con lo que estamos hablando, sino con las falencias que pueden tener el equipo, ¿qué tanto puede pesar? ¿Puede cambiar el voto del sur? ¿Puede sencillamente inclinarse por algo como el voto blanco viciado? Vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando.
Zairi Tupac García Roca, analista político catedrático desde el Cusco. Usted ha tocado un tema muy importante. Ya sabemos que hay este voto de protesta, ¿no? Ya sabemos que tenemos este país desigual, fragmentado, roto en muchos sentidos. Pero de ahí, cuando uno llega a una segunda vuelta, uno se pregunta, claro, Cusco no es poca cosa. Cusco es un centro realmente importantísimo para el país y tiene desarrollo, ¿no? en muchos aspectos. Y entonces uno se pregunta en ese momento, ¿qué es lo que el electorado reclama para una segunda vuelta? Reclama el cómo. Ya hay una falla del por qué. Pero el cómo es lo que reclama, requiere de propuestas más concretas, de equipos técnicos, de propuestas realmente viables. ¿Qué es lo que el electorado del centro y del sur del país espera en una segunda vuelta como esta? Fundamentalmente mencionar que por el lado de Keiko Fujimori básicamente hay un 20-25%, que es básicamente lo que creemos nosotros que es lo que va a acumular, digamos, para esta segunda vuelta. Entonces, la apuesta del Fujimorismo es básicamente a que el señor Castillo no logre, ¿no?, generar la confianza necesaria para sumar más votos o mantener por lo menos, ¿no?, la preferencia electoral que tiene en ese momento, ¿no? En tal sentido, para generar esa confianza, y es lo que creo particularmente que exige el electorado, no solamente el centro y el sur, sino a nivel de todo el país, es justamente qué cosas y cómo se van a hacer, ¿no? Entonces, para generar esa confianza es necesario absolutamente, ¿no?, que el señor Castillo logre tener la habilidad de consensuar, ¿no?, con las fuerzas políticas, no solamente de izquierda y de centro, posible también con algunos personajes importantes de la derecha, ¿no?, de tal manera, ¿no?, que le genere a la población esa confianza de presentar un plan político y económico y social viable en el corto y mediano plazo, ¿no?, que genere, digamos, los puntos de partida para que este país comience a crear un propio modelo propio de su cultura, de su sociedad, que de alguna manera transforme utilizando la ciencia y la tecnología, ¿no?, las potencialidades, esas ventajas comparativas en ventajas competitivas, es decir, convertirnos en un país próspero. De alguna manera eso está en el imaginario de la gente, pero hasta el momento el señor Castillo, por el momento digo yo, todavía queda mucho pan por rebanar, no ha logrado convencer en ese momento. Y creo que si él lo logra, si logra de alguna manera juntarse, ¿no?, con algunos técnicos importantes, con políticos importantes del lado de la izquierda, capaz del centro, o por qué no inclusive, capaz con alguien importante también del lado de la derecha, ¿no?, es posible que logre generar esa confianza, que es lo que le está faltando en ese momento para dar convencimiento, ¿no?, al pueblo, que es lo que está exigiendo. Usted ha repetido 2 o 3 veces a lo largo de esta conversación un concepto importante, que es un modelo propio. Lo que la gente espera es un modelo peruano, por decirlo de alguna manera. Y eso puede interpretarse de 2 maneras. Puede interpretarse de una manera desde la cual, bueno, la gente no quiere necesariamente un modelo occidentalizado, globalizado, que copie recetas, ¿no?, que vienen de otras partes. Hay quienes dirían, no, por el otro lado. Pero lo otro muy interesante es que probablemente ese electorado tampoco no quiere saber nada de, por ejemplo, replicar una fórmula como la venezolana, la ecuatoriana o incluso la boliviana. ¿Estoy en lo cierto? Absolutamente. Yo considero en particular que el electorado exige 2 cosas en ese momento del señor Castillo. La primera, deslindar total y radicalmente con temas subversivos o de terrorismo, vinculados al terrorismo. Eso en primer lugar. Entendemos que eso ya lo viene haciendo el señor Castillo, ¿no?, indicando que ha sido parte de las rondas campesinas que situadas en Cajamarca han luchado justamente por la liberación contra el terrorismo, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que debería ahondar más en ese punto porque es parte de la contracampaña que se le hace, ¿no? Y ahí creo que habría que deslindar rotundamente, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, ¿no?, como usted bien menciona, ¿no?, es importante que el señor Castillo, ¿no?, logre convencer, ¿no?, a la gente a través de un modelo, la propuesta de un modelo propio y viable. Definitivamente deslindar también con posiciones, ¿no?, como las que existen en Venezuela o en Bolivia. Cada país tiene su propia realidad, su propia coyuntura, y claramente en ese momento Venezuela no es precisamente, ¿no?, el ejemplo, ¿no?,
de cómo se debería vivir en América Latina, ¿no? Sin embargo, ¿no? Es importante mencionar que 3, 4 puntos importantes en los cuales los peruanos nos podemos poner de acuerdo, generar una hoja de ruta, un compromiso directo con la población, tener el respaldo necesario de aquellos técnicos y políticos que tengan la capacidad de lograr eso, y yo creo que con esos puntos realmente se podría avanzar en la creación de este modelo propio, que vuelvo a repetir, un modelo propio, ¿no? Que tome en consideración nuestra historia, nuestra cultura, nuestra pluriculturalidad en realidad, pero que también de cara hacia el futuro, dentro de la modernidad, con las conciencias, con tecnología, ¿no? Aprovechando justamente esa gran diversidad de diversidades que tiene el país. La gente, por ejemplo, por aquí en la zona del sur menciona cómo es posible teniendo grandes reservas de litio, que básicamente es el oro blanco del futuro, nuevamente estemos concesionando en este caso a empresas canadienses para que nuevamente se lleven las cosas y nos mantengan nosotros como país primario importador, cuando podríamos tranquilamente buscar fórmulas público-privadas que permitan que ese recurso genere desarrollo, no solo tecnológico, sino económico y social en las zonas de impacto donde está esta reserva, ¿no? Básicamente, el pensamiento de la zona. Zaire Túpac García Roca, muchas gracias desde el Cusco por compartir con nosotros estas impresiones. Vamos